Un experimento posible de los tantos que hay para campo magnético, que sería interesante que exploraran cuál de ellos es mejor para los niveles de enseñanza media, es por ejemplo este es solamente un esbozo. La idea acá es que si acercamos las espiras a la brújula, la misma se va a desviar debido a la presencia de campo magnético producido por este bobinado, ¿sí? Lo que está marcado acá es el eje de la bobina, aproximadamente, y por supuesto sería la dirección en la que el campo magnético de la bobina apunta horizontalmente según este plano. Por supuesto que deberíamos colocar el plano más en el centro de la bobina, pero como es nada más que una mostración, es un efecto aproximado. Vean lo siguiente. Ya hablamos que el campo magnético terrestre no se modifica, significa que esta dirección que está apuntando la brújula en esta región del espacio en que estamos trabajando es la misma, no importa en la posición del plano en que coloquemos la brújula. Por lo tanto, el parámetro campo magnético terrestre es constante, o por lo menos conocido en esta región del espacio, ¿sí? Recuerden, pueden entrar a la página de la NOAA en el campo magnético terrestre, el Magnetic Field, y buscar cuánto es el campo magnético terrestre acá en Rivera, ¿sí? O acá en el departamento que quieran. Recuerden que en esta zona del planeta tenemos una intensidad menor de campo magnético, y más o menos acá en la región es 2 por 10 a la menos 5 teslas. Por lo tanto, si esta dirección es constante, puedo utilizar ese recurso para empezar a trabajar con dos parámetros: la distancia de la bobina a la brújula y el ángulo con respecto a una dirección conocida, en este caso dirección norte-sur. Por lo tanto, una forma práctica de trabajar acá es reorientar el papel, porque la brújula no se va a modificar, hasta que la posición norte-sur coincida con la línea que he marcado acá en el papel. Verificamos que esté sobre el eje. De esa manera tenemos un ángulo cero inicial que está dado por este campo magnético terrestre, que sería este campo terrestre de acá. Permítanme acá. Conocemos un campo magnético terrestre acá. Un vector campo magnético terrestre. Campo terrestre. Está fuera de escala, por supuesto, ¿no? Colocamos otra vez la brújula con la bobina, con la fuente apagada. Y un dato interesante es que cuando encendamos la bobina, la fuente, la bobina producirá un campo magnético que se va a sumar con el campo terrestre. En este caso, lo interesante es elegir una dirección de tal forma que la componente sea horizontal. ¿Ven? Que aquí en esta posición tenemos una dirección que es paralela. Por lo tanto, una alternativa es elegir una componente que forme un ángulo conocido. Por ejemplo, puede ser 90 grados. Por ejemplo, puedo colocarlo acá. ¿Ven? Esta dirección que elegí me permite crear una componente de campo magnético perpendicular. Por lo tanto, vuelvo a colocar aquí, dirección norte-sur, y la nueva dirección de la brújula es esta. ¿Sí? Apagamos acá. Tenemos esta línea de acción. Vean que este campo lo tengo que reducir un poquito. Voy a hacer un poco más chico. Ese es el resultante. Exactamente.
Puede ser que este campo más oscurito acá sea el campo terrestre. Este es el campo terrestre. En fin, la escala no importa mucho. Olviden este acá, usamos esto solamente. Si otra vez trazo un triángulo rectángulo, en este caso que es un paralelogramo, ¿no? Esta dirección de acá es la dirección del campo resultante, o campo total. Descompongo otra vez en esta dirección. Y esta componente es el campo producido por la bobina. Por lo tanto, tenemos tres vectores, de los cuales conozco dos cosas. El ángulo y la componente del campo magnético terrestre local, exacto. La componente... el catito opuesto. El catito opuesto. Exactamente. De estas componentes conocemos esta y el ángulo. Por lo tanto, puedo calcular el campo producido por la bobina, usando la tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Recuerden, una dirección norte-sur y colocar la bobina en una posición tal que el campo que se produce se pueda sumar vectorialmente de forma clara con el campo terrestre. ¿Sí? Eso vale para la bobina, pero también sirve para un conductor cualquiera. Por ejemplo, en lugar de utilizar esta bobina de esta forma, vamos a utilizar un campo cualquiera, otra vez, volver al soporte con el cablecito. Por ejemplo, dirección norte-sur sería, podemos dibujar una recta indicando cuál es la dirección norte-sur, ¿no? Un segmento recta acá. Luego punteado solamente para después colocar el vector de forma más clara. Dibujo la brújula, aproximadamente aquí, por supuesto con un compás sería mucho más adecuado, pero como es solamente una exposición, por ahora no sirve. Colocamos el papel aquí, orientamos la brújula de tal forma que la dirección norte-sur quede planteada. Giramos el papel hasta conseguir coincidir esa línea con la dirección norte-sur, de forma aproximada por lo menos. Y acá utilizamos una regla, otra vez de la mano derecha, en la cual, como decíamos anteriormente, la corriente circula en este sentido y debería haber un campo más. La dirección norte-sur aproximadamente, la brújula colocada acá. La idea ahora es, utilizando la regla de la mano derecha, lo que podemos observar es que la corriente circula en este sentido, por lo tanto, existe, esto es interesante. La regla de la mano derecha permite ver cómo está orientada la línea de inducción del cable en este punto. Debe ser una circunferencia que abarca el cable, ¿sí? De esta forma, de tal manera que arriba del conductor el campo apunta en esta dirección, es saliente, es una flecha saliente, y abajo es una flecha que entraría a esta zona del espacio. Así circula. ¿Se entiende? Las líneas de inducción son circunferencias concéntricas del cable. Cuanto más lejos, menor es esa intensidad de campo. Y eso vale para cada punto del conductor. ¿Sí? Cada punto del conductor genera líneas de inducción circunferenciales alrededor de ese conductor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando encendamos la corriente debería, según esta regla, desviarse hacia al fondo la brújula. Se cumple. Fue. Sin corriente
con corriente. Le diría, por supuesto, que acá tenemos una corriente de intensidad bastante baja, con corriente, por supuesto, encender la fuente significa. El ángulo acá es pequeño, pero apunta aquí. Por acá. Tenemos ese puntito y por lo tanto, conocemos el centro y esta línea. Tenemos la línea de acción del campo resultante. Esta dirección del campo magnético terrestre se desvió la brújula en esta dirección y sentido. Acá hay un ángulo alfa. Como el campo del conductor tiene que ser perpendicular a las direcciones que estamos trabajando, otra vez tendremos aquí la dirección del campo del conductor. Como conocemos el campo terrestre, el campo terrestre está tabulado, este es, por ejemplo, un vector campo magnético terrestre, y usamos el vector de trigonometría. Proyectamos en la dirección que se modificó de la brújula, proyectamos otra vez en esta dirección y tendremos aproximadamente, por supuesto, en este caso, 3 vectores. 3 vectores. ¿Hay que usar la misma escala del anterior o no? No necesita. Una vez que tienes el campo conocido, tú elegís la escala correspondiente. Por ejemplo, en el caso 2 por 10 a la menos 5, planteás, bueno, esta dimensión es 2 por 10 a la menos 5. Claro, como el terrestre, como es constante, puedo usar la misma escala del campo. O cambiarla. Una vez que tú conoces el factor, tú determinás cuál es la equivalencia en escala. Es como los mapas, ¿no? Sí. Puede ser un mapa muy pequeño, un mapa mundi, pero con la misma escala conocida, con los mismos factores conocidos, porque era una escala enorme. ¿Sí? Este es el campo terrestre, acá tenemos el campo resultante o total, y este de acá sería la componente paralela al plano del campo del conductor. ¿Bien? ¿Sí? Otra vez trigonometría. Este aquí y este aquí determina la tangente del ángulo. Por lo tanto, puedo determinar cuánto es el campo del conductor conociendo el campo terrestre. ¿Sí? Interesante es que puedo hacer un análisis de cómo es el valor de ese campo en función, por ejemplo, de la intensidad de la corriente que circula por el conductor. Una forma de hacerlo es ir subiendo la distancia al plano y analizar cómo cambia este ángulo con respecto a la distancia al plano. ¿Sí? Y de esa forma verificar si hay una ecuación que relacione ambos parámetros. Otra manera es colocar el conductor de forma vertical, que es lo que generalmente se hace en el liceo, ¿sí? Que es un práctico muy interesante, que lo vamos a hacer enseguida.